Nada. Bueno, pues vamos a empezar entonces con la entrevista. Bueno, bienvenida. Ujú. Bien, muy contenta, como siempre, de tenerte en nuestros espacios, ¿no? Además que recientemente te tuvimos en Sin Liderazgo y Visión No Hay Business, que de verdad yo quedé, bueno, me volví a escuchar, a ver de nuevo esa participación que tuviste, porque de verdad estuvo llena de muchos mensajes y de muchas cosas en las que queremos ahondar justamente en esta entrevista. Y sobre todo porque además tú estás dedicada a las mujeres emprendedoras, tienes proyectos con mujeres emprendedoras en México y con organizaciones como ONU Mujeres, y además también que eres fundadora, eres cofundadora de tu consultora Atalanta, que después pues también nos contarás un poco sobre los proyectos que estáis haciendo allí. Y, y justamente, ¿no? Hablando de las emprendedoras en México, ¿no? Y sobre la importancia, ¿no? Que también ya lo habíamos hablado en ese evento, sobre todo el tema de la autonomía económica de las mujeres, pero para que tengan esa autonomía económica, hay un tema que viene mucho más atrás y es ese tema de situación de vulnerabilidad en la cual están muchas mujeres, tanto el tema de salud, tanto el tema de finanzas, tanto el tema digital, etcétera, etcétera, rodeadas completamente de brechas, y tú te dedicas mucho a apoyar a esas mujeres que están en estos espacios, además en regiones, además que también, que es justamente donde tenemos más esos problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo empoderar económicamente a mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente en un país como México, ¿no? Y justamente donde se juntan no solamente estas brechas de las cuales estamos hablando, sino que también se juntan, y también lo mencionaste, un tema que es el idioma. Sí, sí, justo. Pues antes que nada, gracias Marita, gracias a Visionarias por la invitación. Un placer, como siempre, encontrarme con ustedes en estos espacios. Justo el trabajo con mujeres en contextos que viven en contextos vulnerables o cuyo contexto de origen tiene un acceso muy limitado a oportunidades de formación y sobre todo de alcanzar un estatus o una calidad de vida mejor a la de sus antecesores, antecesoras. ¿Y a qué me refiero con esto? Que los grupos de mujeres con las que he tenido oportunidad de colaborar o trabajar para, eh, pues tienen un acceso muy limitado a oportunidades, sobre todo de formación, de educación y de otros bienes y servicios que podemos considerar en otros lugares que pueden ser semiurbanos o lugares urbanos en el país. Pues simple y sencillamente estas mujeres no lo tienen y no es por falta de capacidades, sino que las oportunidades o este tipo de servicios no les llegan. ¿Cómo hemos trabajado o yo en lo personal, qué he realizado para poder echar a andar todos estos modelos formativos de emprendimiento femenino? Pues ha sido en primer lugar analizar cuáles son las instancias a nivel internacional que ya han hecho un trabajo similar. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo tiene un modelo de intervención base para el desarrollo de emprendimiento femenino y a través del Banco de Desarrollo para América Latina, la CAF, que conocemos Ujú. a nivel mundial, agregó dos pilares a ese modelo de intervención y que es la clave para poder desarrollar la autonomía económica y la autonomía en un sentido mucho más amplio. Estos dos pilares tienen que ver con el tema de cuidados y corresponsabilidad, que básicamente se refiere a realizar un trabajo de sensibilización con las mujeres y además pues con las personas con las que convive en su día a día sobre la distribución de la carga de trabajo no remunerado, en específico la carga de trabajo de cuidados y la carga de trabajo doméstico. Y otro de los pilares es la prevención de violencia de género y la atención a casos de violencia de género de todo tipo, teniendo nosotras
identificadas desde la consultoría un tipo de violencia muy marcado, sobre todo entre aquellas mujeres que ya decidieron dar el paso para ser independientes económicamente. Sin embargo, prevalece la violencia económica. ¿Por qué? Porque una vez que la mujer empieza a percibir un ingreso por su propia cuenta, pues ahí está latente alguna situación de violencia. ¿Y qué es lo que estamos realizando con las mujeres? Uno, es justo hacer este cambio de mentalidad y de cómo se ha venido construyendo a sí misma y cómo fue educada, ¿no? Partimos del hecho de cómo te enseñaron a ti a ser mujer. Ok, entonces, si a ti te dijeron que tenías que ser de esta o de tal manera, de acuerdo a roles y estereotipos social y culturalmente impuestos, eso puedes cuestionarlo perfectamente y si no te sientes cómoda ejerciendo esos roles, es muy válido modificarlos. Entonces ahí es cuando hacemos todo este cambio de mentalidad y en paralelo hacemos el trabajo de prevención de violencia de género, porque en la medida que la mujer reconoce que se pueden modificar esos roles y que va asumiendo las riendas de su vida y el liderazgo de su propia vida a lo que se enfrenta, pues al mismo tiempo es a este tipo de situaciones, ¿no? Que puede haber violencia en su círculo más cercano, que puede ser su pareja, que puede ser su esposo, esposa, que puede ser un hijo o una hija, porque también hay casos de violencia vicaria, por ejemplo, o puede ser incluso de mamá o de papá, ¿no? ¿Y cómo sales de todo esto? Pues bueno, se hace mucho trabajo en temas de prevención y también de contención y apoyo psicológico para aquellas mujeres que, que ya están con una situación de violencia y que se ha venido perpetuando por años, ¿no? Y que la han normalizado, porque además, ¿no? Es eso. Entonces, ¿cómo reconstruimos a las mujeres? Partimos de estos dos pilares y posteriormente hacemos un trabajo de formación en desarrollo de habilidades para la vida, las mal llamadas, digo yo, soft skills, porque para mí no son habilidades blandas, son habilidades para la vida, punto. Y después se hace el trabajo del desarrollo de habilidades de emprendimiento, de habilidades empresariales. Por lo tanto, es una intervención no de corto plazo, no es una intervención de un momento, es un acompañamiento que se ha hecho que es de manera continua y como son procesos un tanto largos, pues bueno, se requiere estar ahí y conociendo los contextos y el día a día de las mujeres, es decir, el trabajo directamente en territorio, sobre todo conociendo que los contextos son muy vulnerables y por lo mismo puede haber reincidencia o las mujeres pueden desistir en el camino. Entonces hay que hacer ese acompañamiento hasta que veamos o hasta que hemos visto que ya realmente pueden volar solas y que la autonomía la están alcanzando en un sentido mucho más amplio y la toma de decisiones ya es por cuenta de ellas. En fin, es un trabajo de mucha paciencia, es un trabajo muy artesanal, como el trabajo que estas mujeres hacen, pero también es un trabajo que una vez que ves esas vidas transformadas y que ves que son mujeres que ya están ejerciendo algún tipo de liderazgo en sus comunidades, pues deja muchas y muy grandes satisfacciones. Qué interesante, porque No se oye, Marita. Sí, te nos estás cortando. y ahora Ahora sí. sí es el micrófono definitivamente. Ahora, bueno, me parece súper interesante porque, claro, están trabajando lo que es a estas mujeres emprendedoras desde adentro, ¿no? Desde adentro y desde su entorno más inmediato, porque normalmente cuando tú vas a estos programas de emprendimiento, pues te están trabajando desde ese emprendimiento sin tomar en cuenta una serie de factores que hay alrededor de ti, ¿no? Entonces me parece bien interesante esto que estás contando. Ahora, estas mujeres emprendedoras, normalmente, ¿en qué áreas son las que ellas emprenden o quieren desarrollarse, ¿no?
y cuál es más o menos ese seguimiento que hacen ya cuando ya empiezan ya a trabajar en ese emprendimiento y como dices tú, o sea, es un tiempo más o menos largo porque claro, hacéis un seguimiento para ver también que ese emprendimiento no se queda ahí en que aprendiste eso, sino que continúan, ¿no? Que continúa y que le da los frutos que lógicamente lo que están buscando, ¿no? Sí, lo que tratamos en primer lugar es de eliminar, porque se ha identificado que existe una doble narrativa de lo que es el empoderamiento económico. ¿Y por qué doble narrativa? Porque si bien pueden llevar las riendas de su negocio, operarlo y generar un ingreso, y ellas son las que dan la cara en su local físico o en redes sociales, esa es aparentemente una mujer empoderada que ya tiene un nivel de ingresos, pero en el ámbito privado, al interior de su familia, en su hogar, en la privacidad de su hogar, ahí es donde prevalece la violencia. Entonces, existe en ellas, y lo hemos identificado así, un conflicto interno muy grande, porque hacia afuera, en el ámbito público, sí me ven como una mujer empoderada, y no es el caso en mi casa, ¿no? Internamente. Entonces, lo que hacemos justo es este acompañamiento, porque somos parte, Marita, de una generación de mujeres que nos está tocando hacer esta transición, este cambio de paradigmas, me desprogramo para volverme a programar y ese proceso puede ser muy retador, si no es que hasta doloroso, porque en el camino el hecho de querer y de empezar a accionar para tener un negocio, para sostener la operación de tu negocio, te va a hacer inevitablemente que te desprendas de lazos o vínculos afectivos que antes considerabas que eran fundamentales en tu vida. Entre ellos, posiblemente el de una pareja, ¿no? Que te estaba violentando. Entonces, ese acompañamiento en esa etapa inicial, porque además de los propios retos de un emprendimiento en una etapa temprana, que así como nacen, mueren en nuestro país y a nivel mundial, también está el reto de cómo me reconstruyo a mí misma, ¿no? Internamente. Entonces es un doble desafío ahí para las mujeres. Entonces ahí es cuando el acompañamiento es crucial. ¿En qué sectores básicamente se están desarrollando las mujeres de estos grupos a los que hemos estado dirigiendo las formaciones? Son mujeres que están trabajando en sectores del textil vestido, en el sector agropecuario, en alimentos, bebidas. Algunas otras mujeres están en el sector industrial porque ya están procesando algún tipo de producto proveniente del sector agropecuario. También tenemos mujeres que están dentro del sector servicios y un pequeño número de ellas están haciendo comercialización de algún tipo de producto, pero básicamente están dentro del sector textil, vestido y dentro del sector de alimentos y bebidas. Y son mujeres que la mayor parte de sus emprendimientos son sociales y están buscando, además de generar un ingreso, generar un impacto social y un impacto medioambiental. Entonces, ahí también las mujeres como cuidadoras de la tierra, porque muchas de ellas son de comunidades rurales que están preservando técnicas de producción eh, ancestral, pues también, ¿no? Es todo este enfoque del cuidado del medio ambiente, de preservar ciertas técnicas de producción y además cómo impactar a sus comunidades, entonces buscan apoyar a otros grupos de población. Y bueno, pues eso es lo más satisfactorio, ¿no? Que ahí se van formando esos liderazgos comunitarios partiendo de pues el trabajo personal que ellas hacen. Uno de los temas críticos que tú lo señalabas al principio es el tema de los cuidados, ¿no? En el sector formal
cuando la mujer se emplea, quizás se ha avanzado un poco dentro de las empresas, con políticas públicas, etcétera, eh, con algún tipo de apoyo, ¿no? Se ha avanzado un poco, no estamos en la situación ideal, pero sin embargo, en estas comunidades, para las mujeres emprendedoras y sobre todo en estas comunidades tan vulnerables, la situación de los cuidados es quizás mucho más grave porque no existe ningún apoyo, ¿no? ¿Cómo ves tú esas dos situaciones y qué habría que hacer para permitir que las mujeres tengan una mayor facilidad para poder trabajar en sus emprendimientos, bueno, o trabajar en empleo, tanto como trabajar en sus propios emprendimientos, que la dedicación es quizás mucho mayor, ¿no? Claro, pues justo uno de los programas que estoy operando actualmente, que se llama Avancemos por la Igualdad de ONU Mujeres México, Ujú. tiene un enfoque específico en el desarrollo de emprendimientos ahorradores de tiempo, que tiene que ver con el trabajo de cuidados, para que las mujeres de estas comunidades, que en su momento tuvieron un gran tema económico, hubo una crisis y a partir de un fenómeno como un sismo, entonces tuvo que hacer todo un trabajo de reconstrucción, tanto física como personal, y ahí lo que buscamos fue ofrecer a las mujeres oportunidades para desarrollar emprendimientos de cuidados. Lo que Ok, no te está ofreciendo el sector público, porque en su momento en México hubo recortes de presupuesto a estancias infantiles, a espacios de cuidado de adulto mayor. Fue todo un tema de dónde vamos a dejar a nuestros hijos e hijas para poder salir a trabajar, dónde voy a poder dejar el cuidado a mamá, papá o algún adulto mayor. Y ahí lo que se planteó como alternativa en estas comunidades es, si tú tienes algún tipo de conocimiento en trabajo de cuidados, entiéndase enfermería, eres pedagoga, porque tuvimos muchos casos así de mujeres que tenían algún tipo de preparación para cuidar de otras personas, ahí se les puso a ellas como alternativa. Ustedes pueden ser cuidadoras y con ese poner una estancia infantil o poner algún espacio de cuidado adulto mayor, o bien ofrece tus servicios a domicilio y tú puedes generar un ingreso a partir de eso que sabes hacer. Y así tenemos varias mujeres, ahorita que mencionaba, algunas están dentro del sector servicios, pues justo algunas de ellas están trabajando con estancias infantiles, otras simplemente abrieron espacios de ludotecas, ajá. que mientras las mujeres se iban a capacitar o a hacer algún tipo de formación, al margen de los espacios de capacitación, había un espacio de ludoteca y ahí podían dejar a hijos e hijas, porque muchas veces decían, no podemos acudir a la capacitación porque no nos permiten llegar con los hijos, ¿no? O con las hijas. Y lo que se ofreció también fue esta alternativa. Aquí vamos a cuidar de ellas y de ellos y también se hicieron planes de trabajo con la niñez. Esto como alternativa, si es algo que están replicando, hablaba yo del impacto social de algunos emprendimientos, pues justo tiene que ver con esto, ¿no? De cómo se ha permeado este tema de trabajo de cuidados también en comunidad. Y por ahí hay algunas también que están haciendo espacios de cohousing para adultos, adultas mayores, y lo están ofreciendo ahí como bajo un enfoque de economía social y solidaria, de prácticas de economía social, para que sean espacios autogestivos entre los adultos, ¿no? Que ahí también tengan algún tipo de actividad que realizar y demás. Obviamente son baby steps los que se están dando, Claro. pero es una alternativa al trabajo o a la inversión
que se debería estar haciendo desde gobierno, que se está impulsando la agenda de cuidados y el Sistema Nacional de Cuidados, pero obviamente el trabajo que se tiene que hacer en materia legislativa y todo el marco que se tiene que dejar puesto, pues es un trabajo que toma mucho más tiempo al trabajo que pueden hacer de manera pues mucho más ágil de parte de la Claro. iniciativa privada y en este caso de otras mujeres, que además lo que se fomenta son estas redes de apoyo efectivo y afectivo. Entonces, entre ellas están buscando este tipo de soluciones para ofrecerlo no solo a la comunidad, sino también para ayudarse entre ellas mismas y poder, pues, abrir esos espacios de tiempo en su día a día, porque si algo tenemos las mujeres es pobreza de tiempo. Quisiéramos que el día fuera de 50 horas y la realidad es que no es así. Entonces es una alternativa y también se ha hecho mucha labor desde ONU Mujeres con el sector privado para que el sector privado también le invierta, ¿no? No es como, desafortunadamente en los países latinoamericanos no tenemos la cultura como en Estados Unidos, ¿no? De invertir en espacios de cuidado en específico de adultos mayores y, y es algo que se tiene que hacer, ¿no? También cambiar esa cultura. Si bien existe mucho apego a la familia porque es un tema cultural y demás, lo cierto es que implica muchísimo desgaste para quien es cuidador o cuidadora. Entonces, tener estas alternativas desde el sector privado para que el sector privado invierta, pues es algo que se ha estado impulsando a raíz del Foro Generación Igualdad que hubo en 2021, primero en México y después en París, y el enfoque fue ese justo, ¿no? Es tener esta línea de trabajo tanto con sector privado como con gobiernos para que se pueda impulsar el Sistema Nacional de Cuidados y después bajarlo a nivel local, ¿no? Los sistemas en los estados del país, que repito, hemos dado pasos muy pequeños, pero es algo que está dentro de la agenda de trabajo. Qué interesante esto que dice de los cuidados y también no pregunto, no viene un poco, lo voy a atar con la pregunta que te quiero hacer, pero justamente también porque, bueno, al final las mujeres somos las que nos dedicamos, las que somos cuidadoras. Los hombres no se involucran, habrán quienes se involucren, pero falta mucho para que se involucren, ¿no? Tú comentaste en el evento del 5 de marzo, los mejores aliados que tenemos en la agenda de género son los hombres. Y de hecho, tú nos hablaste de tu propia historia, de tu padre feminista. Nos hablaste justamente que me pareció bella esa historia que nos contaste, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos involucrar a los hombres en el proceso de igualdad? Porque evidentemente no podremos conseguir la igualdad plena si no los involucramos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos sobre todo en países que son muy machistas como los países de América Latina y México? Ya sabemos bien también que es un país muy machista, como, y bueno, ya nos lo has contado también un poco con esa introducción y cuando nos estás hablando justamente en estas poblaciones más vulnerables, las poblaciones hacia el interior del país, ¿no? Que evidentemente pues son poblaciones más y los hombres, o sea, hay un machismo muchísimo violencia, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer en esa situación? Sí, pues Marita, justo el tema de género yo siempre lo he dicho y cuando hablamos de igualdad y la agenda de género no es solamente las mujeres deberían estar ahí impulsando la agenda y demás. Obviamente sí nos compete porque es lo que nos ha dolido, es lo que nos ha marginado, ¿no? Ha habido discriminación y demás, pero también los mejores aliados son los hombres, porque el tema, la igualdad de género no es una revancha de mujeres, ¿no? Hacia los hombres, no es un tema de ajuste de cuentas para nada, es cómo podemos vivir en igualdad haciendo uso y goce pleno de nuestros derechos humanos, no estamos hablando de otra cosa más que de eso. Y así como a las mujeres se nos ha impulsado en los últimos años a hacer este cambio de paradigma,
pues también hay que hacer el trabajo con los hombres, ¿no? Y esto lo vemos o lo veo yo en mi día a día con las mujeres. Sí, yo estoy cambiando, pero aquí tengo a mi pareja o a mi hijo, el mayor, eh, que también pues requiere cierta orientación, ¿no? Ahora, si yo ya cambié, ¿cómo se deben conducir o cómo deberían conducirse conmigo? Y hay que hacer todo un trabajo también de sensibilización con los hombres en cuestiones de masculinidades positivas, de hacer mucho trabajo también de el tema de corresponsabilidad, porque también esa es otra, ¿no? Si tu pareja o la mujer está ejerciendo un rol productivo, no es justo que además de tener una jornada laboral, llegue a casa y continúe trabajando, ¿no? Y haga 2 o 3 jornadas. Entonces acá es un trabajo de mucha sensibilización. Hay programas que también están orientados a hacer este tipo de trabajo con los hombres. En nuestro país, al menos yo he identificado varias organizaciones que trabajan con hombres y que están trabajando también con temas de masculinidades positivas. Incluso existen ya círculos de hombres, o sea, así como hay círculos de mujeres y se trabaja mucho desde la parte espiritual y demás, también con los hombres, porque hay que decirlo así, o sea, deshacerse de privilegios de su lado también es costoso en términos personales, ¿no? Y cómo desprenderme de todo esto y cómo transferir, porque no me gusta ceder, ¿no? Cómo transferir esto a las mujeres que también lo pueden hacer goce de esos privilegios que antes solo tenían los hombres. Entonces, aquí creo que el trabajo se tiene que hacer en paralelo, porque si yo estoy trabajando en favor del empoderamiento de la mujer, pues también tengo que hacer que el hombre reconozca que no tiene nada de malo en transferir ciertos privilegios y vivir en igualdad de condiciones. Pero es otra vez, así como cambiamos el chip a las mujeres, también se le tiene que cambiar a los hombres. Y algo que también hemos implementado, al menos en la primera etapa que les decía yo, que es mucho trabajo de reconstrucción para las mujeres, ahí se han involucrado a los hombres también. Esto es lo que se va a hacer por tanto tiempo con las mujeres, pero es importante que tú lo sepas porque no tiene nada que ver con que ya ella va a llegar a mandar, ¿no? O ya ella va a llegar y te va a anular completamente del ámbito familiar, no es así. ¿Y por qué lo decidimos hacer de esa manera? Porque justo es esto, ¿no? Por la prevalencia del machismo, la prevalencia de la violencia. Cuando el hombre también se abre a este tipo de oportunidades para las mujeres, se dice, está bien, que se mueva, que vaya, se capacite, y cuando ve el cambio para bien en la mujer, no solo en términos económicos, sino que eso lo permea a los hijos e hijas, eh, también por inercia o como consecuencia lógica, la dinámica familiar cambia. Pero sin duda, así como se trabaja con las mujeres, para resumir, también se tiene que hacer el trabajo en paralelo con los hombres. Claro, Claro, claro. claro. Ariana, tú tienes una consultoría que apuesta al empoderamiento de la mujer y trabajas de cerca con organizaciones como ONU Mujeres, concretamente con el programa Avanzando en Igualdad. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los grandes desafíos que tenemos? ¿Cómo afrontarlos? ¿Cuáles son los logros que se están obteniendo? El gran desafío que yo he visto, y lo digo también a nivel personal, porque siendo mujer y lanzándome prácticamente al vacío para desarrollar este tipo de programas sociales, el reto principal al que yo me enfrenté fue cómo sostener
un programa o una intervención social, porque esto no es un acompañamiento, como decía hace un momento, de un momento en el tiempo. Cómo sostener ese acompañamiento por varios años, porque la apuesta es en el largo plazo. Entonces, ese es el reto más grande, no solamente para mí, ¿no? Que estoy diseñando estos modelos para las mujeres de cómo sostengo mi emprendimiento, y cómo lo escalo y cómo hacer que otras personas crean en mi proyecto. Algo a lo que yo me he enfrentado y porque he sido vocera de los proyectos de emprendimiento que han desarrollado las mujeres y porque yo he tenido que salir y ser también, además de vocera, publicista de la labor que están haciendo ellas, que crean, porque desafortunadamente persiste en nuestro país y me atrevo a decir que en América Latina el clasismo y racismo. Y ese voltear a ver hacia abajo a estos grupos de mujeres y hay personas o actores del ecosistema emprendedor que no las voltean a ver. Cuando yo he tenido que intervenir o negociar por ellas, ha sido realmente tengo talento aquí, ¿no? Ahora sí que yo voy en avanzada, digo, sí hay talento, tenemos estos grupos de mujeres, estos proyectos que son perfectamente escalables y ha habido incredulidad de parte de otros actores del ecosistema emprendedor porque me han dicho, ¿y cómo le han hecho? ¿De verdad se puede trabajar con esos grupos de mujeres? ¿Cómo es que han mantenido sus negocios operando? Y de verdad quieren aprender, porque también se tiene esta idea de que pues esta gente ya está así y no hay manera de formarla o de hacer un emprendimiento de manera profesional porque es gente que normalmente no le echa ganas, ¿no? O sea, tal cual lo han dicho. Entonces, quitarnos también como sociedad todos esos paradigmas y acá en México decimos pobretear a la gente, sí, pobrecito, porque también ha sido otro tema. Cuando hablamos de programas sociales, a mí me han dicho muchas veces, qué bueno que ayudas a esas mujeres, pobrecitas, ¿no? Que no tienen acceso a oportunidades y demás. Y yo, no, no, no. O sea, de verdad a mí me genera cierta alergia urticaria de, Claro. no son pobrecitas, son mujeres que tienen muchísimo talento, que dado su contexto de origen, pues son contextos muy vulnerables porque viven lejos, porque están en una montaña. Pero si a esas mujeres yo les acerco a la montaña la cantidad de capacitaciones que les he acercado, yo tengo mujeres que ya están exportando. Y que una persona de una zona urbana con todo el acceso a oportunidades, a educación, salud, vivienda digna y demás, no lo alcanza. Entonces es un tema también de querer, ¿no? De querer de manera personal hacer las cosas. Pero creo que eh, ese es el gran desafío, es el gran reto que tenemos también como sociedad, ser más incluyentes Mm, y ¿Sabes qué? Eso me... aceptar que hay sí. talentos en lugares donde no nos imaginamos. Por eso yo siempre he dicho, un modelo de intervención o esto es tan artesanal que requiere que yo vaya y brinque charcos, trepe cerros, me monte en una lancha y recorra un río por 3 horas hasta llegar a una comunidad, ver cómo viven, qué viven, sentir su sentir y después me puedo sentar con una mujeres, con una empresa, con un gobierno y decirles, esto es la camisa que yo tengo para esta medida, este contexto. Claro. Porque ese es otro error también, ¿no? Quienes Claro. desarrollan programas sociales y orientados también al emprendimiento y con este enfoque de género, se comete mucho el error y me atrevo a decir que es en todo el mundo que están muy alejados de lo que ocurre realmente en territorio. Y es en una oficina muy cómoda, ¿no? En un área
metropolitana de donde estén, ¿no? Por ejemplo, en mi caso en Ciudad de México, cómodamente en Polanco diseñando algo que cuando se quiere llevar a territorio o a la operación en campo, simple y sencillamente no funciona. Pero el trabajo se tiene que hacer al revés. Claro, Así Entonces es. claro. también es eso, darse ciertas dosis de realidad. Si no te hace más ni menos persona el convivir con otros grupos de personas, conocer las realidades de tu país y, y de verdad ser incluyentes. Es el Claro. gran reto que tenemos, ¿no? ¿Cómo logras la movilidad social si en otros ámbitos y en otros contextos no se le abren las puertas a esas personas? Es muy triste, pero pasa. Es Sí, así. es que eso es un poco, bueno, con todo este tema de invertir en las mujeres, que es en lo que nos hemos estado enfocando este año, y cuando hablan sobre lo poco que se invierte, porque es muy poco lo que se invierte en proyectos liderados por mujeres, y donde se habla también que que se invertiría más en proyectos liderados por mujeres y también hubiese más mujeres inversionistas, también diría yo que además de más mujeres inversionistas, más mujeres con una conciencia social, hombres y mujeres con una conciencia social, que es lo que tú dices. Entonces, ese es un gran desafío, lo que lo que nos estás comentando, ¿no? Porque es un gran desafío, porque siempre son los organismos tipo ONU Mujeres, tipo organismos que ayudan y que apoyan en esto, pero y las empresas y los gobiernos, ¿no? ¿Cómo hacer para parece muy utópico, ¿no? Quizás, no sé, porque es muy difícil cambiar, o sea, esas políticas que tienen que ser más incluyentes, como dices tú, pero también trabajar en esas poblaciones, ¿no? En donde, como hablas tú también de la movilidad, de las brechas, etcétera, etcétera, en el momento en que tecnológicamente, económicamente, tú miras hacia esas poblaciones, pues también van a prosperar y se van a abrir muchísimo más, no sé. Es como, bueno, esto es como que una reflexión, pero hablando de eso, me imagino que tú habrás investigado, porque estás investigando, pues verás a otras comunidades o a otros países, etcétera. ¿Hay alguna comunidad o algún país modelo que te haya inspirado y que tú digas, wow, me encantaría que esto se hiciera aquí en México y que están haciendo las cosas de la manera como deben hacerlo con las emprendedoras en situación de vulnerabilidad en poblaciones rurales, etcétera? Mira, tuve la oportunidad el año pasado y el antepasado trabajar en un programa de desarrollo también de habilidades empresariales en Sudáfrica, que tiene ciertas similitudes culturalmente hablando con México, porque hace este arraigo por la cultura, el desarrollo también de la parte artesanal en sus emprendimientos. Y algo que me sorprendió es justo que ahí están involucrados en este programa diferentes países que le están apostando al desarrollo de emprendimiento en Sudáfrica y que además está participando el gobierno sudafricano, hay iniciativa privada involucrada y se está desarrollando también el enfoque de economía social y solidaria, los proyectos comunitarios, proyectos conjuntos y el profesionalismo de las mujeres que participaron. Entonces es un perfil similar al que con el que hemos trabajado acá en México, pero lo interesante fue eso, que no solamente observar que no solamente es el gobierno sudafricano el que está atrayendo la atención de otros países a través de sus embajadas, y lo que pidió fue capacitadores o consultores de esos países para que fueran, para que capacitáramos a estas mujeres. Y eso es una muestra de que sumando diferentes actores
se puede lograr algo realmente de impacto. ¿No? Y esto muchas veces hay cierto celo, ¿no? De quién se va a adjudicar el mérito, los logros, los resultados de un programa. Y como tú decías, Marita, a lo mejor es muy utópico pensar, ¿no? Ojalá llegue el día en que no haya necesidad de decir, a ver, aquí quién es el que va a resaltar. Verlo como un bien mayor y más allá del número, del resultado, es sí, efectivamente, cuántas vidas cambié, pero esto es algo que se requiere porque es la única manera de asegurar que en el largo plazo haya sostenibilidad de la vida, ¿no? Y la sostenibilidad de la vida, pues básicamente está a cargo de las mujeres. Pero ese es un ejemplo muy grande. Eh, Otro ejemplo también en Indonesia, por ejemplo, tuve la oportunidad de colaborar con una consultora que de manera conjunta desarrollamos un contenido para Meta, Facebook, un programa de desarrollo también de habilidades digitales y de educación financiera. Tuvo estos dos componentes ese contenido y fue muy interesante ver el nivel, porque a mí me tocó hacer la tropicalización para México, entonces tuvimos que hacerlo mucho más simple, más sencillo para México, porque el nivel que tenían ya las emprendedoras de Indonesia era más elevado, pero fue muy grata mi sorpresa porque acá tenemos una brecha digital considerable y hablábamos también en algún momento de la inclusión financiera, que la educación financiera y la inclusión financiera tienen que ir de la mano y acá nos hace falta mucho camino que recorrer, y obviamente por el tema también del desarrollo tecnológico en Asia y todo esto, pues empuja a que exista mucho más educación en estos dos ámbitos, digital y financiera. Pero te puedo dar estos dos ejemplos, ¿no? Sudáfrica e Indonesia, que es con los que yo he tenido oportunidad de estar más cercana y las mujeres, por ejemplo, de Sudáfrica ya estaban esperando una delegación de mujeres mexicanas para hacer un intercambio comercial. O sea, ya están listas y literal las tengo en stand-by porque necesitamos hacer un trabajo todavía un poquito más allá con las mexicanas. Pero es justo eso, son iniciativas que tienen mucho impulso y un acompañamiento continuo. Ya. Ariana, en este tránsito que tú vienes recorriendo, ¿con qué obstáculos te has conseguido por el hecho de ser mujer? ¿Cómo has superado esos obstáculos? ¿Y qué le recomendarías tú a otras mujeres que quieren impactar en sus comunidades, que quieren desarrollar su vida profesional en pro del empoderamiento de las mujeres? Obstáculos, tengo que decirlo, yo me considero una mujer muy privilegiada y desde mis privilegios eh, tengo que asumir que es para mí una responsabilidad, un compromiso poder ayudar a otras mujeres. Más que obstáculos, han sido retos muy personales, porque con todos estos privilegios que he tenido, tuve la oportunidad de estar siempre en universidades privadas, estudiar dentro y fuera de México. Y yo en algún momento decía, y muchas cosas fueron sincronicidades de la vida, ¿no? No fue previamente escrito o planeado con mucha conciencia de hacia dónde quiero ir, qué quiero estudiar. Soy economista y siempre he pensado que hay algo mucho más grande que yo que está moviendo los hilos y Mm, que se me han dado justo todas estas oportunidades y facilidades para poder ayudar a alguien más, ¿no? Yo estuve trabajando varios años en gobierno federal, en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Hacienda en México, y desde allí, y que ahorita les
preguntaba, les decía yo, el trabajo en escritorio a veces se queda muy corto respecto a lo que realmente ocurre en territorio. Y fue porque lo viví en carne propia, ¿no? Yo creo que el mayor reto para mí en su momento fue ese. ¿Cómo le hago, estando aquí diseñando política pública, queriendo apoyar el desarrollo de las MIPYMES en México, pero no veo a las personas beneficiarias de esta política pública? Me frustré y tuve que renunciar a gobierno. Y ahí fue donde di el salto al vacío y dije, voy a empezar a construir un proyecto. Y el reto fue que creyeran en mí, Claro. porque yo cuando llegaba y presentaba proyectos fue un poco también de, ¿y cómo te van a pagar esas mujeres la consultoría? ¿No? ¿Cómo te vas a mover? Ahora sí, ¿de qué vas a vivir? ¿No? Qué bueno que esta mujer quiera cambiar el mundo y la realidad de las mujeres de México, pero ¿cómo te vas a sostener económicamente? Hubo mucha gente que cuestionó y había gente que decía, pues suena muy bonito, pero ojalá te vaya bien, ¿no? Yo creo que el mayor reto a veces también es ese, ¿no? No escuchar otras voces, creer en lo que tú estás haciendo y que las herramientas que tú tienes y te fueron dadas sin luchar tanto como han tenido que luchar muchas mujeres por la educación, por tener una vivienda digna. Yo decía, afortunadamente tuve un papá feminista que siempre me dijo, tú puedes, ¿no? Donde te pares, párate con seguridad. Yo soy bajita de estatura. Entonces él me decía, Ari, la única manera en la que te puedes imponer es con tu carácter, ¿no? Porque además siempre he aparentado menos edad de la que tengo, entonces era también así de cómo puedes imponerte con tu carácter, no hay más, ¿no? Y, y ha sido eso, transmitir a otras mujeres el sí puedes, ¿no? No hay barrera que te pueda limitar. Yo les digo, he llegado y con la mentalidad de qué es lo que puede pasar, que me digan que no, que me vuelvan a cerrar otra puerta, que yo tuve que esperar alrededor de 4 años, en realidad no es tanto, para que este proyecto me lo dieran directamente a mí en la consultoría, ¿no? Por ejemplo, con el de ONU Mujeres. Pero es también confiar, creer, tener la persistencia y sobre todo creer en ti, que tú sabes que vas por buen camino, ¿no? Que lo que estás haciendo se va a requerir en algún momento. Y ese se va a requerir en algún momento, yo lo planteé estando justo en gobierno y yo pedía que se hiciera un enfoque de la política pública orientada a MIPYMES, específicamente programas para mujeres. Y a mí me dijeron, no, no te enredes tanto, aquí va a desarrollar emprendimiento quien quiera desarrollarlo, no nos vamos a enfocar a las mujeres y yo, no, es que las brechas y demás, y sentía que les estaba hablando en ruso, no me entendían, ¿no? La vuelta de los años, justo me buscan ya como consultora para plantearme este proyecto de Sudáfrica y me decían, tenías razón, ¿no? Pero fue varios años después, tenías razón y ahorita no conocemos a alguien que tenga este enfoque que tú tienes de desarrollar capacidades en mujeres de tus contextos y es el perfil que nos están pidiendo en Sudáfrica para mandar a un especialista de México. Entonces, pues también es eso. El mayor reto ha sido ese, no escuchar voces externas y, y otra, pues saber ser buen ejemplo para las mujeres, porque al final, decía yo, es una gran responsabilidad que desde mi condición y mis privilegios poderle transmitir a esas mujeres que sí se puede, ¿no? Sin que sientan que
pues es que para ti todo fue fácil, ¿no? Porque no fue así, ¿no? Pero acercarles a ellas oportunidades que a mí me fueron dadas de manera mucho más sencilla. Claro. Claro. Persistir y creer en uno misma, ¿no? Sobre todo esas dos variables. Y bueno, para finalizar, porque ya estamos terminando ya la entrevista, ¿no? Solamente preguntarte, bueno, estás en este proyecto con Avancemos en Igualdad y otras consultorías que debes estar, estás en Oaxaca, además te mudaste a Oaxaca con ese proyecto tan bonito. Bueno, cuéntanos un poquito brevemente sobre hacia dónde va Ariana, o sea, qué proyectos vienen con Ariana ahora. Sí, pues estamos por arrancar también un proyecto acá en el estado, en paralelo al programa que se tiene con ONU Mujeres. Este proyecto se va a desarrollar en todo el estado. Arrancamos en julio de este año y es para desarrollar capacitaciones y formar proyectos cooperativistas de mujeres acá en el estado. También en lo personal estoy empezando a desarrollar un libro. Obviamente va a ser más de testimoniales de mujeres con las que hemos estado trabajando. em, y la intención es hacer un libro para las mujeres, sin tanto tecnicismo, sin tanta metodología, sino más bien algo que sea muy digerible para ellas y que lo puedan tener como su referente en temas de empoderamiento, pero es justo a partir de todo el trabajo que se ha hecho en territorio, entonces por ahí espero darme un espacio de tiempo al cierre del año para poder avanzar lo más que se pueda después de la gira por el estado en Oaxaca. Y tenemos por ahí también el planteamiento para poder lanzar otros proyectos en el sur-sureste del país. Y, y bueno, otro de los grandes proyectos que se vienen para mí en lo personal, pues bueno, es también establecerme ya en Oaxaca porque es parte de un proyecto de vida y bueno, pues acá estamos avanzando y estamos materializando muchas cosas que hace 2, 3 años solo estaban en un vision board, pero ya están siendo toda una realidad y es ir disfrutando el paso a pasito. También sí algo he aprendido justo cuando hablamos de trabajo de cuidados y de balance vital y de buscar un equilibrio de vida es el autocuidado. Entonces, también haciendo el pasito a pasito sin querer correr para ir disfrutando el proceso como se debe y obviamente disfrutándome, porque también esa es otra de las cosas que nos enfocamos a veces mucho en la vida de otras mujeres, en desenmarañar sus problemas y ayudarles a resolverles y a veces nos vamos perdiendo un poquito en el camino y yo siempre procuro que pues nos mantengamos en el centro, digo nos, que soy yo y el equipo de consultoras con las que colaboro, pero siempre pues hay que estar nosotras primero bien, si no, no les podemos entregar nada de calidad a las mujeres. Entonces, pues es eso, disfrutarme y disfrutar el proceso. ¿No? Cuidar de ti, exactamente, porque es lo que tú dices, si no cuidas de ti, pues no puedes apoyar a otros. Así Así es. que nada. Bueno, nada, pues muchísimas gracias, Ariana, por esta entrevista y bueno, enhorabuena por estos proyectos tan bellos que tienes. Muchas gracias. Gracias, Ariadna.